feliz viernes 30 de junio del 2023. Un saludo para todos ustedes, muy agradecido de seguir compartiendo nuestros podcasts, seguir visualizándolos, y por aquí te dejo la campanita para que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube. Hoy, bueno, nos toca tratar un tema importante, como es un tema político internacional que a todos nos interesa saber qué es lo que ha sucedido en este caso. Y es un caso muy importante, ha tenido una repercusión mundial, como lo es el secuestro del diplomático Alex Saab. Tenemos hoy como invitado al compañero Roy López Rivas, integrante del movimiento Free Alex Saab. Vamos a conversar con Roy para que conozcamos un poco más de lo que sucede en este tan polémico caso del diplomático Alex Saab. Bueno, señores, ya como les habíamos conversado en la introducción de este podcast, ya tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo Roy López Rivas, quien es integrante del movimiento Free Alex Saab y comunicador digital. Buenas noches, Roy. Saludos para toda Venezuela que te escuchan a través de todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Saludos para todos. Buenas noches, hermano Elías, y a todo el público de tu programa, de tu podcast, en todas las redes sociales. Un abrazo. Bueno, igualmente, hermano, un abrazo desde el estado Miranda. Estás en Caracas. Cuéntanos un poquito, Roy, ¿qué ha pasado en estos 1112 días que lleva, 1113 días, con el día de hoy, viernes, que lleva el diplomático Alex Saab secuestrado por los Estados Unidos? ¿Cómo ha ido avanzando ese caso? ¿Qué expectativas se tienen para la opinión pública nacional e internacional? Bueno, hermano, más de 3 años ya de este secuestro, un caso que obviamente es un caso creado, es un caso político, netamente político, comprobado, inclusive aceptado como caso político por mismos voceros y periodistas de la oposición que se han dedicado a este caso. ¿Por qué empiezo con esto? Bueno, porque es una detención ilegal, arbitraria, que se ha sumado ya a 1112 días, 3 años completos, sin una resolución judicial. Ellos dicen, o el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice que tiene todos los elementos para tener secuestrado a Alex Saab, o sea, detenido en palabras de ellos, pero ellos no han podido demostrar de ninguna manera ni una sola de sus acusaciones. No solo esto, sino además que Alex Saab es un personal diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, y que se ha demostrado en el juicio que se realizó, las audiencias que se realizaron en diciembre del año pasado, se comprobó completamente que él estaba en una misión diplomática y que él fue bajado arbitrariamente a la fuerza de un avión y fue secuestrado por el gobierno de Cabo Verde y luego por el gobierno de los Estados Unidos. Hace 3 meses se introdujo el documento de apelación. Este es un documento preparado por la defensa para apelar la última decisión del 23 de diciembre del juez Escola, en el que el juez dijo de manera muy clara el 23 de diciembre del año 2022 que él no podía reconocer la inmunidad diplomática de Alex Saab porque no fue nombrado por Juan Guaidó. Esto está en sentencia, está escrito. Tenemos que recordar que el día 27 de diciembre de 2022 Juan Guaidó dejó de ser presidente de Narnia, así que no tenía tampoco ninguna capacidad de ese gobierno de Narnia de nombrar diplomático, pero bueno, esta fue la sentencia política que hizo el juez Escola. Esto se apela y hace 3 meses se introduce el documento según los tiempos que se cumplen, pero solamente la semana pasada es que el tribunal respondió que aceptó la apelación, o sea, que recibió la apelación. O sea, pasaron 3 meses, Elías, 3 meses, desde que se introduce un documento legal para que ellos pudieran responder que recibieron. O sea, 90 días. ¿Por qué tardaron 90 días en responder una comunicación que debió haber sido respondida hace 3 meses atrás? Bueno,
y entendemos que obviamente son atrasos propios o sea, son atrasos propios de la justicia, de la injusticia norteamericana contra una persona que le es incómoda. ¿Por qué? Porque, bueno, él está detenido simplemente por violar las sanciones ilegales contra Venezuela. Esto es lo que está pasando. Los tiempos están corriendo, ¿verdad? La fiscalía, que es el ente acusador, tiene un periodo similar hasta de 90 días para presentar su contrapropuesta ante la apelación, porque tienen que enfrentarse las dos partes otra vez en un tribunal superior. Esto es en el tribunal de Georgia, el circuito 11, donde se va a redefinir de nuevo el tema de la inmunidad diplomática, que la defensa cumple con todos los argumentos. Alex Saab tiene todas las pruebas en sus manos de que es un personal diplomático y que está injustamente secuestrado. Okay, por ahí fíjate algo, Roy, hoy salió en la prensa, ayer 29 de junio salió en la prensa, de que los congresistas presentan una ley para presionar la liberación de estadounidenses encarcelados aquí en Venezuela. Bueno, no precisamente encarcelados en Venezuela. La ley claro, hay otros países, pero Venezuela tiene unos norteamericanos. Es principalmente para Rusia, pero se puede extender, ¿no? Y se puede entender de esta manera. Estos son, digamos, normativas, son, digamos, iniciativas legislativas que ocurren normalmente dentro de Estados Unidos. No es digamos, esto no es un hecho especialísimo. Ordinario. Es un hecho ordinario, normal, que ha ocurrido muchas veces anteriormente, cuando ha habido detenidos, digamos, lo que ellos llaman injustamente detenidos, personal injustamente detenido en otros países. Recordemos que ellos tienen un caso muy importante en Rusia, porque Rusia ha dicho que detuvo a un espía norteamericano que se hacía pasar por periodista y estaba espiando unas instalaciones militares en una ciudad allá rusa. Y pues bueno, el gobierno de Estados Unidos inmediatamente salió diciendo que no, que él era un periodista, que había que respetar el derecho a la libertad de expresión, libertad del periodismo, y se ha movido muchísimo este caso, ¿no? Es de hacer resaltar que, independientemente de que Estados Unidos tiene una guerra, lo que llaman una guerra proxy contra Rusia, que en este caso es Ucrania, y hay un enfrentamiento casi directo entre ambas naciones, inclusive armadas, mantienen relaciones diplomáticas, cosa que no ocurre con Venezuela. A Venezuela se retiró el personal diplomático de aquí, nuestras sedes fueron violentadas, pero con todo esto, pues ellos vinieron, y hay que anunciar, hay que decirlo, el enviado especial para asuntos de rehenes, como llaman ellos, estuvo en Venezuela la semana pasada. Vino un avión de la CIA que aterrizó, el avión lo dejó, fue a Puerto Rico, él estuvo 2 días aquí en Venezuela en reuniones, visitando a los ciudadanos norteamericanos que están presos. Hay que recordar que ellos han pedido solamente por 2 de los 8 ciudadanos norteamericanos que están presos en Venezuela. Okay. 2 de ellos, digamos, estos 2 son Kenmore, uno apellido Kenmore y otro apellido Hernández, quienes fueron detenidos en circunstancias muy extrañas, unos ciudadanos norteamericanos cruzando la frontera ilegalmente para Venezuela. No, en vez de pasar por donde tenía que pasar, pues estaban pasando por trocha. Entonces son unos casos bastante extraños. Uno de ellos está en una condición médica muy fuerte, está hospitalizado en este momento porque ha intentado suicidarse varias veces. Parece que sufre, han anunciado a sus familiares en las redes, sufre de depresión, sufre de trastorno bipolar, y pues bueno, por estas cosas también aceleran la visita de este personaje de los Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos se está moviendo, digamos, en el tema de los detenidos afuera. No solamente hay detenidos en Venezuela, sino en muchos otros países, y digamos, esto ha causado mucho revuelo en la administración de Biden. Recordemos que hubo un canje hace algunos meses atrás por una basquetbolista
que fue detenida portando droga en un aeropuerto en Rusia, una estrella del basquetbol norteamericano, y estuvo unos meses presa y en Rusia, y ellos hubo un canje en el que fue mediador Arabia Saudí, ¿verdad? Como gobierno mediador, y ellos entregaron a un empresario ruso que se llama Víctor Bout, del cual inclusive Hollywood hizo una película de él que se llama Perros de Guerra, si no me equivoco. Okay. Pero, digamos, el canje es algo que se está moviendo mucho últimamente en los Estados Unidos. Recordar que, bueno, hubo este canje, que en el caso del ruso, del ciudadano, digamos, el espía que fue detenido en Rusia, ya el Departamento de Estado ha hablado sobre, sobre las propuestas de canje que le han hecho. Inclusive han salido noticias de que Estados Unidos está buscando espías rusos detenidos en países aliados a Estados Unidos, por ejemplo en Europa, en Alemania, etcétera, donde hubiere detenidos rusos por espionaje, pues los estaban buscando para lograr hacerle una propuesta interesante, porque les interesa mucho que vuelva rápido a casa este señor. Pero, por ejemplo, hay otro detenido estadounidense que tiene muchos años en Rusia y sigue detenido en Rusia, y el gobierno el gobierno de Estados Unidos no ha logrado poder tenerlo de vuelta a casa. Pareciera, Elías, que hay presos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, y presos olvidados, ¿no? Claro. Venezuela ha pedido fuertemente y abiertamente por la libertad del diplomático Alex Saab. Lo dice en todo momento, es una de las condiciones sine qua non para el diálogo con los Estados Unidos, porque hay que recordar que el diálogo con la oposición se ha dado, ¿okay?, en diversos niveles y en diversas oportunidades, pero pareciera que se firman algunas cosas y estas personas no cumplen su palabra, por un lado, y por otro pareciera que no tuvieran poder de decisión. El diálogo creo que debe ser ya directamente entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Biden en los Estados Unidos, y lo mejor que pudiera pasar es retomar las relaciones entre ambos países, las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, etcétera. Claro, Roy. Ahora cuéntanos un poquito, hace unos meses la señora Camila Fabri, esposa del diplomático Alex Saab, habló sobre la condición física y de salud que tiene el diplomático. Cuéntanos un poquito sobre ese escenario que está viviendo el diplomático Alex Saab. Bueno, Elías, decirte que Alex Saab es sobreviviente de cáncer de estómago. Tuvo ya hace muchos años cáncer y fue curado. Pero inmediatamente fue detenido y, producto de las torturas que recibió por agentes tanto estadounidenses como caboverdianos en archipiélago de Cabo Verde, él perdió 26 kilos en las primeras semanas. Perdió 3 dientes, perdió parte de la visión y fue cortado tanto en las muñecas como en los tobillos. Esto, por supuesto, también el periodo de prisión en Cabo Verde, 7 meses de este periodo de prisión, fue en una celda solo, aislado, en una celda de 2x2, sin cama, sin baño y en total oscuridad. Una persona que pasa 7 meses en total oscuridad, pues pierde parte de la visión, ha perdido, fuertemente el porcentaje de lo que puede ver. O sea, digamos, hay un montón de deterioros físicos, producto de malos manejos, de presiones y de un secuestro que es completamente ilegal. Ahora, hace algunos meses se hizo una rueda de prensa, el movimiento Free Alex Saab hizo una rueda de prensa y se comunicó que había ciertas condiciones que no podían dejarse pasar por debajo de la mesa. Una era que tenía fuertes dolencias en el estómago. El diplomático se ha sentido muy mal los últimos meses, ha pedido acceso a algunos medicamentos que no le han sido entregados ni en Cabo Verde, y en los Estados Unidos tampoco ha recibido la atención médica de su médico personal, que debe poder viajar a Miami, a la prisión federal, para que lo visiten. No ha podido ser posible.
y las dolencias estomacales han sido tan fuertes que en las últimas semanas ha estado vomitando sangre. Y esto es bastante preocupante para nosotros como venezolanos, para nosotros como movimiento Free Alex Saab, que lucha por la liberación del diplomático, y es que no queremos que Alex Saab sufra una dolencia, una recaída del cáncer, o por ejemplo, que Alex Saab, Dios no lo quiera, muera en una cárcel de Estados Unidos. Para nosotros es urgente que el compañero Alex Saab pueda recibir su visita médica y se le otorgue una medida humanitaria inmediatamente, sea liberación, sea poder ejecutar el resto del juicio contra fianza en una vivienda mientras se logra el juicio, porque aunque entendemos que él está en un juicio injusto, pues se ha tomado, digamos, se ha hecho todo un trabajo legal impecable para lograr su liberación, porque más que decir que lo liberen porque está enfermo, porque hay que liberarlo, es porque es inocente, por un lado, y segundo, porque es diplomático, y por ende tiene inmunidad. Así que bueno, nos preocupa muchísimo esto. Esperamos que la justicia norteamericana pueda otorgarle alguna de estas medidas. Mira, recordemos que al psicópata que atropelló a más de 30 venezolanos hace algunas semanas atrás en Texas, a mansalva, que estaban esperando el autobús, y llegó y los pasó, y les pasó por encima, picó cuerpo, una cosa espeluznante. Fue presentado a juicio y le dieron derecho a fianza. O sea, una persona que es capaz de asesinar, de pasar a adultos, niños o lo que sea, tenga derecho a fianza, y una persona que lo que hizo fue trabajar por el pueblo venezolano. Sí. O sea, a lo que ha llegado, ¿no? A lo que hemos llegado. Esperemos que alguna medida humanitaria pueda tomarse en este caso. Actividades que tenga previsto el movimiento Free Alex Saab para días consiguientes. Ya terminó junio, ya comienza el mes de julio. ¿Qué se prepara el movimiento Free Alex Saab para el mes de julio? Bueno, brevemente comentarte, la semana antepasada, sé que tu público ha visto, pero un poco hacer el comentario sobre el foro, ¿no? Sí. Se hizo un foro internacional en Caracas, en el recuerdo de los 3 años, un foro de muy alto nivel, con más de 50 invitados internacionales, abogados, activistas, políticos, médicos, comunicadores de muchas partes del mundo que, digamos, han tenido solidaridad con el caso del diplomático Alex Saab. En este foro, pues bueno, participó el fiscal general de la República, participó el canciller, participó el presidente de la Asamblea Nacional, participó, por supuesto, Camila Fabri, esposa del diplomático Alex Saab. Hubo una participación posible de Alex Saab por una grabación en donde él envió un audio de 6 minutos, digamos, hablando desde el punto de vista de lo que es estar secuestrado, y bueno, dándole un mensaje también de más solidaridad y de más apoyo hacia él, pues. Hubo una participación de una figura muy importante, que es el juez Zaffaroni, que fue uno de los primeros directores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien habló sobre el tema del lawfare y habló sobre cómo la mediática, la mediática se impulsa como paso fundamental, primario, ante la judicialización política de las personas en América Latina. Digamos, el caso de Alex Saab es un caso de lawfare, lo que es una guerra judicial, o la judicialización de la política. Y pues bueno, el juez Zaffaroni habló muy claramente, con su alto conocimiento, pues súper respetado, de lo que es el lawfare y por qué debemos, digamos, unirnos en contra del lawfare. Pues bueno, de ahí salieron, digamos, muchas actividades, mucha gente que no conocía completamente el caso se han unido, y el movimiento Free Alex Saab se está constituyendo, digamos, en muchos países del mundo, en muchos más. Ya teníamos más de 30 países constituidos el movimiento, y en más de 100 pronunciamientos de distintas organizaciones políticas, movimientos sociales de todo el mundo. Nuestras embajadas están haciendo un trabajo espectacular con los movimientos sociales, con los movimientos de solidaridad con Venezuela,
los movimientos de solidaridad con Cuba, que están muy bien establecidos en todo el planeta, para ayudar a difundir el caso. Para el mes de junio, pues bueno, el movimiento inauguró murales en más de 2 estados de Venezuela, y para este mes de julio que se avecina, vamos a realizar una serie de foros de alto nivel en cada uno de los estados de Venezuela. Esto va a ser como una gira que vamos a hacer por Venezuela para llevar una réplica de este foro que hicimos en Caracas, este foro internacional, pero en cada una de las regiones, para que con la participación, por supuesto, de las máximas autoridades regionales, políticas, autoridades institucionales y el poder popular, obviamente, que participa y llena los espacios para, conocer esta historia y, por otro lado, mandar un mensaje de solidaridad a Alex Saab. Siempre lo digo, no dejo de repetirlo, una de las mejores formas en que podemos ayudar a Alex a no sentirse solo, porque la prisión es un hecho muy duro para cualquiera, para la familia, pero principalmente para la persona que está detenida. Mira, para el foro vino un compañero de Estados Unidos, de las Panteras Negras. Él pasó 49 años y 3 meses preso por sus ideales políticos, por ser militante de las Panteras Negras. El compañero tiene una fortaleza espiritual y física y moral espectacular. Un señor de 71 años, que no pareciera que tuviera 71 años, parece mucho más joven. Y él decía que no, digamos, lo más difícil, y también lo decía René, uno de los 5 héroes cubanos que participó en el evento y también estuvo en la Asamblea Nacional, que lo peor de la detención es el olvido de la persona. No olvidar a Alex Saab, y por eso lo digo siempre. La mejor forma que podemos hacer todos nosotros desde nuestras casas es enviarle un documento a Alex Saab, una carta, una nota, una fotografía. Nosotros, como movimiento, estamos organizados de tal manera que podemos recibir todas estas cartas, muestras de apoyo, de solidaridad para Alex, y se las hacemos llegar a Miami, a la prisión federal, de tal forma que también allá conozcan en la prisión federal de que Alex Saab no es cualquier detenido, que no es un empresario, es un simple empresario que está preso por malos manejos. No, es una persona amada y querida por su pueblo, por los pueblos del mundo, y que le envían muestras de apoyo. Así, como movimiento, le hacemos llegar al compañero Alex cientos de cartas toda la semana, y muchas de ellas, la mayoría, por no decir todas, son respondidas a mano por él mismo, con su puño y letra, y todas esas cartas están publicadas en la página del movimiento Free Alex Saab. Así que desde aquí invitar Elías, y que me ayudes también a difundir esta idea de poder enviarle cartas a Alex Saab. Tenemos un correo electrónico para eso, para el que no pueda ir a alguna de las actividades del movimiento, claro, puede, enviar un correo. El correo es cartas@freealexsaab.org. cartas@freealexsaab.org. Ahí pueden hacerle llegar su correo. Eso sí, pongan un número de contacto, porque cuando tengamos la carta de respuesta se la vamos a hacer llegar. Así que bueno, son parte de las actividades que tenemos. Tenemos jornadas muralistas en toda Venezuela, con foros y conversatorios en todo el país, y bueno, participaciones especiales e importantes en grandes, encuentros internacionales, como lo es el Foro de Sao Paulo. Allí va a estar el movimiento Free Alex Saab, ahorita en Brasil. En Ginebra va a haber un evento jurídico muy importante con la Embajada de Venezuela, la sede de Venezuela ante la ONU, que queda en Ginebra. No la ONU de Naciones Unidas, sino los programas de la ONU, queda allá en Suiza. La cumbre de los pueblos, que se va a hacer en Bruselas, que es organizado por el Partido de la Izquierda Unida, el Partido de la Izquierda Europea, y bueno, así muchos otros eventos que vienen por ahí para hacer lo que hacemos, que es difundir este caso, lograr y llamar a la solidaridad y levantar cada vez más voces. Las voces de presión, las voces de petición y de terminar este injusto secuestro, así como lo es el injusto secuestro del periodista Julian Assange, recordando que esta semana fue el Día del Periodista Nacional. Bueno, recordar
Julian Assange está preso por difundir los crímenes de guerra de los Estados Unidos. Es una persona que, como Alex Saab, pues fue detenido sin haber vivido en los Estados Unidos, sin haber pisado los Estados Unidos, y está siendo perseguido por un gobierno en el que no es ni nacional, ni ha cometido un solo delito en los Estados Unidos. Bueno, Julian Assange también está pasando por esto. Así que bueno, invitar a la solidaridad y llamar a la solidaridad del pueblo y de todas las personas que están viendo este podcast. Bueno, Roy, muchas gracias por tu tiempo, por tu claridad de este tan polémico caso que realmente nos duele a todos los venezolanos. Y bueno, no más sino que hacer viral pues este correo electrónico que nos has dejado, para que todos los que nos están siguiendo y nos están escuchando y viendo este podcast pueden hacerle llegar una pequeña misiva a Alex Saab para darle su apoyo y su respeto por tanta solidaridad que él hizo por Venezuela. Roy, será en una nueva oportunidad donde tengamos pues nuevamente en conversar sobre cómo se ha ido desarrollando este caso tan polémico, un caso político que incluye al gobierno venezolano y al gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias por tu tiempo, Roy. Feliz tarde y feliz noche, se me cuidan a todos.